Ya llegó. Súper Hola, rápido. Ni porque estuvieras aquí a la vuelta de la esquina. Hola, puntuales, puntuales. Feli. ¿Cómo Sí, estás, hola. Sim? Muy bien. Aquí muy contenta. Les estaba aquí adelantando a quién era el invitado. Ah, qué bueno. Gracias por aceptar estar aquí en esta conversación. Claro que sí, con mucho gusto. Sabes que Bueno, siempre hemos tenido un cariño especial de trabajar en compañía y con el grupo que tú siempre has liderado. sí, me encanta. Por eso estás aquí, pero por otras razones que no te he contado y que voy a contar aquí en público. Bueno, les contaba que Félix está en Barranquilla, notan el acento para los que nos escuchen y nos vean después, que no es el mismo acento mío, es el que llamamos costeño, está en una ciudad y pues tienen estas adiciones al lenguaje para hablar y es espectacular para nosotros, ellos tienen también su diferencia y bueno, se generan otras cosas. Pero la invitación que le hice a Félix hoy es porque Félix fue de tres alumnos, de los primeros alumnos que tuvo la escuela online, la escuela Conexiones Sanadoras. Y Félix no nos conocíamos, creo que no, ni siquiera hablamos, no sé, recuerdo que debió ser por WhatsApp o no recuerdo que hayamos conversado, eso fue en el 2019 con otras dos chicas y él fue de las primeras personas que creyó en mi proyecto, se registró y empezó este camino. Esa es una de las razones que está aquí, que para mí es una persona muy importante por eso, porque es ese apoyo, es creo en ti aunque no te conozco. Y entonces les cuento quién es Félix. Félix, así cuatro cositas chiquitas. Félix es, lo primero que les quiero decir es que es ingeniero eléctrico. Entonces, como ingeniero eléctrico se genera una estructura mental. Se puede saber no solo por los conocimientos, sino los conocimientos llevan a tener una estructura mental. Y en ese camino de ser ingeniero eléctrico, pues tuvo otras inquietudes en su vida y él ya tiene ahora una hoja de vida muy interesante con otros conocimientos que nada tienen que ver con la ingeniería eléctrica, que es sanador cuántico por arquetipos, es terapeuta acáchico, es numerólogo y radiestesista. Y quiero resaltar aquí porque no es que use un péndulo, porque hay muchas personas que usan péndulo, pero no son radiestesistas. Félix sí lo es. Y tiene, conmigo ha tomado los cursos, todas las formaciones y él por su lado también un montón de estudios. Y aquí lo que quiero resaltar, porque lo invité con esta conversación, conversaciones con el ego, es porque durante la formación es el pedacito que me consta a mí, pero sé que él en todos sus caminos ha tenido esa transformación. Literalmente el ego fue una de las tareas principales que hizo. Conocer su ego, que se lo mostró de muchas maneras, e inclusive algo que yo recuerdo, Félix, es que hasta te cambiaba el tono de voz. Se sabía cuando estabas hablando de tu ego a cuando estabas con tu intuición. Y tuvo esas conversaciones con su ego, estoy segura que todavía las tienes, a tal punto que él tiene un acuerdo y es que el ego llega cuando él quiere que llegue, cuando está haciendo alguna sanación, que es una parte importante, pero también cuando se relaciona con otras personas en su trabajo como ingeniero eléctrico, todavía tiene ese trabajo cuando hace sanaciones, como ustedes ven, este Instagram que tiene es @Félix Ramos Sanador. Entonces, este es el de su camino de sanación. Entonces, él tenía esas conversaciones con el ego y yo notaba y notábamos las otras dos compañeras que le cambiaba la voz y él nos contaba un montón de anécdotas alrededor del ego, pero haciendo otro trabajo. Y la conclusión es que con ese trabajo que lleva todos estos años, el que ya venía haciendo, pero principalmente todo lo que ha hecho este año es que Félix tiene una intuición increíble, lo resalto como hombre, una intuición increíble a la que permite entrar y llegar y venir y apoyar y escuchar sin ningún problema. Entonces, por eso quiero que Félix nos cuente cómo son esas conversaciones que tiene con el ego. Que eso es como lo más increíble. Yo lo veo así, por eso
le contaba a Félix, le voy a poner ese título porque son conversaciones que él tiene con el ego. Pero antes de que nos cuente, quiero leerles un par de definiciones del ego, ¿sí? Que es como lo conocemos y como vemos el ego. Entonces se dice que el ego se reconoce como el yo, y ahí hay unas definiciones que dice parcialmente consciente. Eso me parece increíble, ¿no? El yo parcialmente inconsciente. Otra definición dice, es una entidad psíquica que construimos para transitar a lo largo de nuestra vida. Cuando se refiere a psíquica es mental. Entonces, esa es otra definición. Y otra es que el ego genera unos mecanismos de actuación que nos permiten expresarnos y adaptarnos a este mundo, y esos mecanismos se generan cuando no le permitimos manifestarse a nuestro ser esencial. Hay otras definiciones que tenía Freud, pero escogí estas hoy. Entonces, empiézanos por contar. La primera pregunta sería, compártenos cómo fue ese descubrimiento y esas primeras conversaciones que tuviste con tu ego. Vayámonos allá, que es lo que yo viví contigo, a esas sesiones y esas experiencias que nos compartías. ¿Cómo fueron esas primeras conversaciones? Bueno, primero de todo, gracias, Ximena, por esta invitación y este reconocimiento de la transformación que he tenido en la vida. Porque obviamente muchos amigos me decían, caramba, ¿cómo así que te metiste a esto de sanador? Otros hasta me preguntaron que si me había vuelto pastor. Nosotros los ingenieros somos formados de una forma pues, bastante muy cuadriculada, y nos elevan el ego. Sí, conociendo ese ego como esa parte que nos vuelve vanidosos, nos vuelve muy seguros, pero siempre consideramos que tenemos la razón. Sin analizar muchas cosas, pues siempre era un tipo que echaba hacia adelante. Bueno, en mi profesión siempre me he considerado, digamos, que esa parte del amor propio lo tenía como muy elevado, que era quien tenía la razón en todo momento. La vida me había dado unas oportunidades, había estado bien económicamente, pero por esa soberbia que forma parte del ego, entraba a hacer las cosas como yo pensaba sin escuchar a nadie, que es otra de las afecciones del ego, que no te deja escuchar, no te deja ver, no ves a las demás personas, sino que tú eres el único que tiene la razón y vas andando en esa parte. Te chocas, y a veces pues me chocaba mucho. Esa es otra particularidad, que tenía que aprender por experiencia propia todas las cosas, y entonces me chocaba y me chocaba y me chocaba hasta que llegaba un momento en que, bueno, tantos golpes, aprendes, ¿no? Aprendes de la mejor manera, a través del sacrificio. Cuando uno empieza y llega a la edad de 45 años y no puede ser que la vida sea solamente esto, trabajar, perder dinero, ganar dinero, tener las cosas, dije, tiene que haber algo diferente, Y empecé en esta investigación de ver la parte energética, de conocer este mundo invisible, que al principio era 100% escéptico completamente, no creía para nada que esto existiera, aunque viniendo de una familia católica apostólica romana, pues obviamente si creemos en Dios sabemos que existe un mundo invisible, pero no lo veía como que el mundo invisible estaba de un lado y nosotros vivíamos este mundo físico, sin tener que depender tanto de ese mundo espiritual. Me voy a volar de eso hace 8 años a hoy. Hoy considero que el mundo material no puede vivir sin el mundo espiritual. La parte energética nos gobierna 100%. Entonces, en este proceso en que yo iba, llego a experiencias sanadoras, y me hablan de un tema
que yo jamás había intentado siquiera probar, y era la intuición y la empatía. Eso de que ubícate en los zapatos de esa otra persona, siente lo que esa persona... No, eso para mí era imposible. Hablar de que la intuición, pues entonces el concepto era, eso es de mujeres, no es de hombres. No, una cantidad de paradigmas que me tenían. Por ejemplo, yo era una persona que tenía un temperamento muy fuerte. Digamos que el temperamento se ha moldeado. No es que seamos ahora unos santos ni nada por el estilo, pero sí hemos moldeado mucho las reacciones. Todavía seguimos aprendiendo, porque mientras estemos en esta vida, cada día vamos aprendiendo, cada día vamos mejorando. Es la intención de hacer todas estas cosas, pero sí que se note que vas cambiando. Entonces, yo antes era un fósforo con un galón de gasolina al lado. O sea, cuando me tocaban algo, eso yo encendía y explotaba. O sea, era algo que no tenía mucho tiempo para explotar. O sea, reacciones absurdas de discutir en la calle con personas cuando voy en el vehículo y cometían alguna imprudencia para mi parecer. Entonces, de discutir, de llegar al extremo de bajarme del carro y discutir en la calle. Eran situaciones que hoy día veo a alguien en la calle y yo digo, Dios mío, perdóname por todo lo que yo hice en esa época, porque de verdad uno no sabe el ridículo que hace, porque uno se encierra completamente en esa situación. Y como obviamente tienes la razón, pues entonces te sentías que podías reaccionar de esa manera, y lo mejor de todo es que yo lo veía que estaba bien. Eso que había hecho estaba perfecto. Cuando a mí alguien me habló por primera vez del ego, me dicen que es ese ser que nosotros creamos en el momento de nacer, porque quiero verlo de esa forma, es mi otro yo, es alguien que se necesita tener, porque de verdad el ego maneja el miedo, y el miedo no es malo siempre y cuando no te frene para actuar. Porque si no tuviéramos, por ejemplo, miedo, no nos importaría meter la mano a la candela, no nos importaría actuar de una manera aventurera o cerca del riesgo, del peligro. Entonces, digamos que el ego maneja esa emoción del miedo, pero no podemos darle a que él sea el conductor de tu vida. Yo fueron 45, bueno, ya digamos que en 50 años él manejó mi vida en todas estas reacciones que les estaba comentando, que me pasaban con todas las personas a mi lado, con mi ex esposa, con mis hijas, con mis padres, con mis hermanos. Había un caso muy típico con mi hermano mayor, que yo soy el segundo de una familia de 4 hermanos, y mi hermano era el perfecto, ¿no? El hijo mayor. Yo era el segundo, entonces los segundos nos llaman las ovejas negras. Entonces yo era el rebelde, el que no hacía las cosas como en el orden. Y cuando me lo ponían de ejemplo, yo lo que hacía era, voy a hacer lo contrario. ¿Ya? Entonces ahí viene mi ego. O sea, yo voy a demostrar que todo lo que él hace también se puede hacer de otra manera. No voy a negar, tuve éxito en mi profesión, en mi carrera como ingeniero electricista, pero en el manejo del dinero sí, nos chocamos hasta decirlo más. Tuve 3 quiebras financieras, o sea que entonces cuando fue la tercera yo, ok, ya como lo estaba haciendo, no era. Entonces vamos ahora sí a hablar con mi hermano, a escucharle los consejos, pero todavía por dentro sentía ese como esa competencia, y eso forma parte también del ego. Entonces, como pueden ver, así como dijo Sime, cuando llegué a Radiestesia 1 por primera vez, el ego iba delante de mí, yo iba detrás de él. Y se notaba hasta cuando hice una de las prácticas en el curso. Preciso, la paciente o la consultante que nos llegó era una chica que tenía un ego
y a decirme que eso que estábamos haciendo no servía. No, eso fue Sí, sí. una puya que yo inmediatamente reaccioné. Me acuerdo que Simon en ese momento me dijo, Félix, no permita que tu ego domine la conversación. Tuve que dejar la sanación ahí en la mitad porque sí, ya me había metido en una discusión y eso no llevaba a nada bueno, no llevaba a nada bueno. De ahí fue que empezamos entonces a pensar qué es la empatía, qué es la intuición y cómo aplicarlo en mi vida. Sí, me consta que tú llegabas con las anécdotas, las tareas que te ibas para hacer tu trabajo y nos contaste casos de que ibas cayendo en cuenta cuando estabas en una discusión con algún trabajador por alguna cosa y caías y por eso se decía yo, conversaba con el ego, caía en cuenta y cambiaba todo y empezaste a cambiar esa relación, esa regañadera y ese manejo con los trabajadores. Y empezó a Sí, cambiar los resultados también, porque yo creo que eran hasta aterrados. Tú decías, me miraban como aterrados. ¿Y por qué, don Félix? ¿Qué le pasó? Porque no llegó el mismo gritón, el mismo no sé qué que tiene, ¿verdad? Y ahí conversabas con tu ego y cambiaba completamente tu actuar. sí, una vez nos dimos cuenta cuando empezamos ya a estudiar este tema, eh, que todo lo que venía haciendo con mi personalidad y con la cuestión del ego estaba, digamos, siendo contraproducente para mi vida, para no entrar en juzgamiento, ¿no? Para no decir que está bien y que está mal, sino simplemente yo veía los resultados que estaba teniendo y no eran satisfactorios para mí. Cuando hicimos la primera clase y empezamos a ver qué es la empatía, colocarme en el puesto o en los zapatos de mis técnicos. Nadie quiere hacer un trabajo mal, pues si somos honestos, ¿no? Todos queremos trabajar bien. Pero entonces yo lo veía ya iba a reaccionar. O sea, yo me acuerdo que me pegué una frenada, pero así en seco, bajé la voz y cuando ellos me ven que bajo la voz, o sea, se miraron todos, aquí, ¿qué pasó? Cambiaron al ingeniero Félix, porque empecé a hablar suavecito. Y lo increíble es que hablando suave, bajando ese tono de voz tan alto que tengo, que pronto lo pueden percibir en esta reunión, bajé el tono de voz y cuando bajé el tono de voz, empezaron a actuar de una mejor manera. Empezaron a hacer las cosas sin que yo necesitara gritar. Empecé a darme cuenta que aunque la persona no tenga la educación emocional que nosotros estamos hoy día desarrollando, todos están deseosos de ser bien tratados, todos están deseosos de recibir un buen trato. Y cuando yo probé por primera vez eso, yo dije, este es el camino. Este es el camino, vamos a ver cómo nos fortalecemos constantemente con, con este método de manejar lo que es la parte de la empatía. Una vez desarrollé esa empatía, descubrí que tenemos una buena intuición, para desarrollar la intuición y entonces para la parte de sanación ha sido algo fenomenal porque me conecto muy fácilmente con los consultantes, descubro con facilidad o intuimos qué son las cosas que le aquejan y inmediatamente nos hacemos ya una idea de, de qué procedimiento o qué proceso de verdad que el cambio en el ego mío ha sido algo, algo increíble. Le agradezco mucho a Ximena el empujón que me dio y pues bueno, o sea, simplemente empecé a aplicarlo en mi vida día a día, día a día. Esto no es una cuestión de que ya logré, no, sino cada vez que veo que una reacción va a suceder o cada vez que siento que en una discusión no escucho a la otra persona, inmediatamente percibo o ya me voy dando cuenta que está actuando mi ego. Entonces, antes el ego lo veía como el enemigo. Ya, o sea, cuando empecé en este proceso
del cambio, entonces el ego era el malo. Y la verdad no es que el ego sea malo. El ego es el ego y él está ahí porque cumple una función. Cuando aprendí a quererlo, cuando aprendí a entender que eso forma parte de mí y que necesitamos que vaya, pero ya no de piloto en la vida, sino de copiloto, para que esté ahí, sí, nos diga, cuidado, tienes que protegerte, no hagas tal cosa, pero quien guía la vida es el corazón y es el amor. Y hablar de amor para mí, eso era algo que realmente no existía. No existía hablar de amor, de ternura, de dirigirte a otro hombre como hombre y decirle, hombre, yo te amo porque eres un ser humano, un hijo de Dios, y por tal motivo, eso para mí era, no, o sea, imposible, era imposible. Y hoy día, pues decirle a consultantes varones que entran a mi consulta, decirle que tú eres un ser maravilloso, decirle que Dios está dentro de él, igual que está conmigo, entonces por eso somos hermanos y mi interés es que él se sane, inmediatamente sientes cómo la persona se abre hacia ti. Entonces, cuando vemos que el ego lo único que hace es mantenernos como en una predisposición hacia el mundo y hacia las personas, y ves que actuar desde el amor, actuar desde la intuición, actuar desde la empatía, empiezas a obtener resultados diferentes pero agradables para ti, que empiezan a dar beneficios en tu vida. Uno dice, este es el camino y aquí vamos. Así es. Eso parte, no sé qué otra cosa deseas y te puedo responder. Porque también es entender cómo en la vida real, cómo es el ego, y lo estás describiendo perfecto, que es esas, y son literal conversaciones con el ego. Entonces aquí me encanta lo que dijiste, y es que entonces primero actuabas con el ego en negativo completamente, egoísta, la autoimportancia, que es la palabra como que describe que no es lo mismo que amor propio, ni autoconocimiento, ni amarse, sino autoimportancia, o sea, yo soy mejor que los demás. Estabas en toda esa parte negativa, ahora existe, ella está ahí como pendiente a qué horas tú quieres conversar con ella y traerla, o pasar al otro lado y decir, voy a tomar la parte positiva del ego, que es esos avisos que me pegan, inclusive cuando vas de pronto pegar el grito, el ego viene, te conversa y te dice, don Félix, por favor, no es por ahí, démosle la vuelta. Él te sigue hablando y sigues conversando con él, pero ahora tienes las dos partes, reconocer la negativa para saber que por ahí no es, y tú reconoces muy claramente, has descrito la lista de las principales, por lo menos en esas situaciones negativas, y cuál es la parte positiva del ego que escuchas y que te sirve para tu vida y que por supuesto para tus consultantes. Entonces, eso es la explicación mejor para los que estén aquí, para los que vean de lo que es el ego y cómo el ego se apodera de nosotros. Literal, era el dueño de Félix en sus reacciones. Iba primero, como él dijo, entraba el ego y después venía yo. Y aquí quiero aclarar, él habló de la persona que ayudamos. Efectivamente, la reacción de esa persona sí fue así, y Félix también su reacción. Y hace poco, yo creo que hace unos 2 meses, la volvimos a ayudar un par de veces más, pero me llama, te voy a contar la última vez, la volvimos a ayudar, como tú sabes, tú le diste una información que para ella fue súper importante, porque después me escribió e hizo eso que le propusiste hacer ahí, ese mismo día, al rato, un par de horas después, y que mandaste la foto, yo le mandé la foto y se sintió muy bien y trabajó, y por ahora no hemos sabido nada más, significa que está bien. ¿Y por qué viene acá el cuento? ¿Por qué? Porque atendió a la misma persona, ahora desde su intuición, desde su conexión con el corazón, y esa persona nunca supo que Félix tuvo esa crisis con el ego al otro lado. Digamos que ella no se entera de eso, pero seguro que en su energía sí notó alguna cosa, porque la verdad fue bien, era un caso difícil.
Entonces, ahí también te quiero decir, ese resultado es increíble. Yo lo he vivido contigo, no te digo que hasta se le nota, en tono de voz se nota cuando él está conversando con el ego o cuando está desde su corazón. Eso es de enseguida. Entonces, me encanta. Ahí también quiero resaltar eso que decía Félix, para los que tenemos que estar atentos siempre a nuestro ego, para darnos cuenta en qué momento él se apoderó. Y él habló de miedoso, pero hay el miedo negativo, es decir, el que se apodera desde el lado negativo o el que se vuelve pilas, que te advierte y te dices, tienes miedo, párale pilas a esto, no lo dejes pasar. ¿Y qué es lo que hace que tú te des cuenta cuando estás en el negativo y que hay que irse al positivo? Que hay que cambiar completamente. ¿Cómo es esa conversación ahí? ¿Qué es lo que hace clic en ti que dice, me muevo de aquí, porque me voy dirigiendo para donde no es? Ahí ha sido lo que es el desarrollar la intuición. Cuando estamos trabajando, una de las cosas que he aprendido en todo esto es aprender a escucharte, ver qué es, porque muchas veces andamos en ese piloto automático que es la vida, actuando, no nos damos cuenta de la cantidad de pensamientos que estamos teniendo. Cuando tú empiezas a mirar en qué gastas tu mente, en qué pensamientos constantes estás gastando tu mente, empiezas a decir, ¿cómo es posible que yo sigo pensando en eso? Entonces, cuando ya estás como pendiente de ese pensamiento, cuando ya estás dándote cuenta que esos pensamientos son reiterativos, que fácilmente pudieron ser tus últimos 5 años, has pensado siempre lo mismo, entonces empiezas a mirar, ahora con toda esta formación, que cuando me veo haciendo lo mismo, digo, aguanta, ese es un término que uso yo bastante, aguanta, Félix, no puedes seguir por ahí, deja de pensar en eso. La gente muchas veces me dice, Félix, eso no es fácil. Y yo digo, no, yo llevo 53 años, y los últimos 8 que lo estoy haciendo. O sea, no esperemos que el cambio, muchas personas me dicen, Félix, dame la clave para el cambio ya. El cambio ya nunca va a ser fructífero, porque los cambios ya no son, o sea, no son cambios de raíz, son cambios superficiales. ¿Por qué? Porque entonces de pronto, digamos, ahora que lo mencionas, me acordé de un tema de lo que se llama la paciencia. La impaciencia es el número 1 del ego. O sea, el ser impaciente, el no soportar que las personas sean más lentas. Por ejemplo, nosotros en la parte de ingeniería, pues estamos desarrollados como la mente para resolver los problemas un poco más rápido. Cuando le estamos explicando a las personas y las personas no reaccionan, entonces uno como que se desespera y eso me pasaba a mí fácilmente. Eso me hacía molestarme y decirle a la gente, hey, ya, corta, ve al grano. Me envió 2 grandes maestros, una es mi hija menor, la otra es mi mamá, que son así, lentas, pausadas, pero es una virtud. Hoy día las veo como una virtud. Yo le digo a mi hija, debieras escribir un libro. Escribes en prosa, hablas en prosa. O sea, si eso lo transmites a un libro, puedes dar. Entonces yo antes veía eso como un error, pero no me daba cuenta que es una virtud para hacer eso, para escribir un libro. O sea, todas las personas necesitan de ciertas características en la vida para poder hacer aquello de lo cual yo no soy capaz. Entonces, si es alguien que es un artista, pues necesita ser de otro modo de ser. O sea, no puede ser tan rígido como era yo. Tiene que ser alguien muy espontáneo. Entonces, es donde tú te das cuenta, esa es la conversación que empiezo yo a tener. ¿Por qué yo no soy capaz de hacer eso? ¿Por qué yo no veo esto? Entonces, cuando veo escritos en los cuales dice que tú reaccionas ante las otras personas porque son el espejo de lo que tú no serías capaz de hacer. O sea, que tú no te verías haciendo eso, entonces tú te ves como haciendo ese ridículo, bueno, ridículo, discúlpenme la palabra, pero sí, como si yo estuviese haciendo un ridículo y por eso me molesto con la otra persona. Pero cuando ya empiezas a cambiar
y a ver que son virtudes que tienen las demás personas, que solo son formas de actuar diferentes de cada uno, que cada uno en su misión de vida deben tener su forma de ser y moldearla, pues entonces vino la otra palabra del cambio del ego, que es respeto. Respetar los conceptos de los demás. Cuando empiezas a respetar los conceptos de los demás, vienes a ver algo que se llama amar al prójimo. Y digamos que el que derrota al ego es el amor al prójimo. Cuando tú empiezas a darte cuenta que las demás personas necesitan realizar su vida, que también tienen sueños, que también tienen deseos de avanzar, deseos de hacer las cosas, inmediatamente tú dices, voy a ayudarlos. Y cuando sientes que voy a ayudarlos, ya el ego quedó a un lado. Entonces, si te das cuenta, estamos combinando la empatía con la intuición, estamos dando también el dar a conocer a la otra persona. Son las herramientas que he utilizado en la vida para conversar con ese ego, decirle, mira, vamos a cambiar, este no es la forma que vamos a actuar igualito como antes, no. Entendemos a la persona hoy día qué es lo que piensa, qué es lo que desea, me quito la camisa mía y me pongo la de él, y qué pensaría yo si estuviera en la situación de él. No, ¿qué quiero yo que él haga? Sí. Porque esa es la otra conversación. Porque a veces me veo diciéndole, yo quiero que tú hagas tal cosa. Ya con decir yo quiero, ya estoy diciendo soy yo, no es la persona que está al frente. Entonces, en el momento en que yo me pongo en el puesto de ella, entiendo por qué tiene ese miedo, entiendo por qué reacciona de esa forma. De pronto, dentro de su carácter, no tiene esa capacidad de reacción inmediata. Son personas que actúan un poquito más lento, pero si actúan más lento, lo hacen con más sabiduría. Entonces, simplemente yo debo aprender de ellos, porque cada vez que tú reacciones así, de rapidez, nos equivocamos. Y yo tengo todos los cuentos que pueden oír. No nos alcanzaría el tiempo para decirles cuántos errores he cometido en la vida por reaccionar, cuántos errores por no pensar, y ni qué decir de tomar decisiones en momentos de el ego extremadamente alto, en momentos de rabia, en momentos de rencores, porque esa es otra cosa, te llenas de mucha rabia, de mucho rencor hacia las otras personas. Y pues bueno, tú me preguntabas qué era la conversación. Imagínate tú pensando en lo mismo, tu cabeza ocupada completamente, y llegas a una reunión de trabajo sencilla, está todo el mundo tranquilo, y tú vienes con esa cabeza dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, y vas a empezar la reunión y te dicen cualquier cosita, uno explota. O sea, pues yo explotaba y empezaba a soltar todo eso negativo que tenía por dentro hacia alguien que ni idea de lo que estaba sucediendo en mi cabeza. Cuando yo hoy día siento que estoy en ese pensamiento y voy a una reunión, lo primero que hago es calma. Esa conversación que tienes no es la conversación que vas a hacer, déjala abajo. Entonces, cuando yo digo déjala abajo es, ego, ponte aquí a mi ladito, ves de la mano agarrado conmigo, pero te quedas al ladito porque el que va a hablar soy yo, no tú. Y ahí empezó todo este cambio. Sí, señor. Aquí me atrevo a decir que los cambios han sido a muchísimo nivel, no solo en conversaciones, sino a todo nivel, personal, familiar, por todos lados, porque yo he sido testigo de algunos de ellos. Y también quiero resaltar que Félix Ramos Sanador se sana a sí mismo. Fíjense que aquí no hemos hablado de la técnica ni hablamos de un caso, pero ese caso no era sobre lo que se movió o no se movió, sino qué pasó, qué generó una persona cuando habló de cierta manera y qué pasó al otro lado. ¿Sí? Entonces aquí el resaltar importante para poder
utilizar todos estos aprendizajes que tiene Félix a nivel holístico y a nivel de su carrera, de su profesión. Si no tuvieras todo esto ahora, estas herramientas, si no hubieras hecho ese cambio, pues no sé cómo sería. Probablemente lo haces. De hecho, hay muchas personas que ayudan a otros sin trabajarse a sí mismos. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando se activa un canal de intuición, cuando la empatía está presente, un consultante lo siente y por eso se puede acceder a más información y se puede ayudar, no voy a decir mejor, se puede llegar al fondo del asunto, a lo que realmente la persona requiere o necesita mucho mejor. ¿Y cómo ha llegado Félix? Conociéndose a él, trabajándose. Este es un pedacito, estamos hoy hablando del ego y del ego salieron otras características, pero también sé que no es lo único que ha trabajado. Entonces ahí es Sí, donde quiero resaltar eso, es un sanador que se trabaja a sí mismo y así con ese trabajo tiene y ofrece unas herramientas como las que ya les nombré, sanador cuántico, terapeuta akáshico, numerólogo, radiestesista y además ingeniero eléctrico. Entonces ahí quiero resaltar eso para que todos los que estemos aquí, trabajarnos a nosotros mismos vale la pena. Hoy Félix nos contó cómo son las conversaciones con su ego, de aquí saquen ustedes, porque así nos ocurre a todos. Eso es muy fácil escuchar y decir, a mí me pasa, y tienen ya varios tipsitos que nos compartió Félix para llevar a cabo. Entonces quería como resaltar eso, resaltarlo en público, que reconozco ese trabajo que has hecho. Me gracias. alegra conocerte, me alegra haber sido parte de ese proceso en una medida. Sé todas las personas que has ayudado y sé cómo las ayudas y sé, te veo, te he visto hacer los movimientos, no solo me cuentas, sino que te he visto y también sé, bueno, ahora sé todavía más cómo conversas con tu ego y así que te agradezco por compartirlo. También quiero que tengan en cuenta algo que también, perdón, me devuelvo un poquito, que también juega un papel importante y es como la edad. No digo que seas viejo, sino que tú hablaste de tu edad. Es como, tengo esta edad y estoy trabajando en esto y es un reconocimiento, eso no tiene nada de ego. Si le diera pena no diría. Entonces, eso es parte importante, no importa, y me sigo trabajando, y seguramente hablamos dentro de unos años y tú te sigues trabajando. Así que, Dime, a eso es algo y quiero agradecerte por recordar ese tema, porque muchas personas nos han llegado a decir que, que no, que es que ya me siento viejo y yo a veces les digo, oye, yo empecé a cambiar a los 45 años, tú apenas tienes 40, 42 y, y puede que escuché o vi que no hay nada más poderoso. Hay gente que me dice, no, tú estás esperando que te lleguen las cosas del cielo. Y yo les digo, no hay nada más poderoso en la vida que cambiar uno internamente. Cuando tú cambias internamente, empiezas a ver cómo la vida a tu alrededor cambia. Cambia porque la ves con otros ojos. El hecho de que tú dejas tu ego a un lado, estás viendo la vida con otro filtro. Y al verla con otro filtro, empiezas a ver las bondades que tienes. Cuando yo hablo siempre, hablo hasta del caso de mi hija, y cuando yo les digo, una niña con un cáncer en la lengua y se lo retiran completamente. Yo a veces les digo a la gente, ¿tú cuándo has dado gracias por tu lengua? Y a veces nos quejamos tanto y no nos damos las que tenemos. Esto ya suena como a cliché, pero es que es así. O sea, tenemos tantas cosas por agradecer. Tú un día me comentaste, voy ahora a decirle las cosas, también con sí me he aprendido muchísimo a manejar esto. Tenemos una tradición que hacemos nocturna cada vez que llegamos a la casa. Tenemos una piedra en nuestra mesa de noche con la cual me recuerda darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en el día. Eso es algo que ha hecho que mi ego baje la guardia. ¿En qué sentido? En que te das cuenta de las bendiciones que recibes. Como ya ahora estoy más pendiente de las bendiciones, no me doy cuenta de las
menos, de las menos favorables. Entonces, he aprendido a hablar siempre en positivo. He aprendido que de qué sirve quejarme si eso, el único responsable soy yo. Y cuando descubres que tú eres el responsable del estado en el cual te encuentras hoy, empiezas a conversar con el ego. Eso te lo garantizo. Exactamente. Me encanta, Félix, me encanta que hayas abierto tu corazón allá a esta conversación. Los que la repitan, por favor, escúchenla bien, que allá hay tipsitos, ahí nos muestra, así es para la mayoría, seguro. Y si estamos abiertos a reconocer eso, lo que únicamente pasan cosas buenas, no pasa nada raro, ni nadie te va a tachar de que el Félix, tan niña, sí, él pensaba que era de mujeres la intuición, pero ahora para él es algo increíble porque yo lo he visto. Aquí está ahorita Euge dejándonos un saludo. También es testigo de esa transformación tuya y de esa gran cualidad y habilidad y don que has dejado salir y fluir y que usas y aprovechas al máximo. Es increíble. Y pues hablo en la parte de sanación, pero también en tu trabajo, porque también sé que todo eso que haces en tu trabajo también cambia a la gente. De pronto no con el péndulo en la mano, pero sí con tu comportamiento, con tu ejemplo, también. Cuando puedes relacionarte por fuera de ese ego, sino con tu ego positivo, los cambios en otras personas a tu alrededor. Y me supongo que todo eso ha sido así, aunque no tenga detalles. Entonces, te agradezco, me encantó, sí le puse el título adecuado a las conversaciones de, Gracias. de Gracias a ti por la invitación. De sí, verdad, me gustó mucho recibirla de tu parte. Sabes el cariño que te tengo y todo el bien que podamos hacer y todo el impacto que podamos lograr en la humanidad es lo más importante. Y ese es otro cambio de una conversación con el ego. Ya hoy sí, día, más importante, no más importante que yo, porque aunque le digo a la gente, sí, hay que querer a las demás personas, pero la primera persona que hay que querer es a uno. Entonces, no confundamos amor propio, el término que con utilizaste ahora, autoimportancia. que quiero, me puedo permitir que me pisoteen, yo tengo dignidad, yo tengo todas esas cosas. Todas esas son palabras del ego. Cuando tú te das cuenta que esa dignidad o esa que me pisoteen y estas cosas son simplemente formas de ver la vida equivocada, porque si empiezas a detectar que nada es contigo, que las personas no te insultan, sino que ellas gritan, insultan, después que tú no tomes nada para ti, vas a ver cómo los cambios se van dando. Exactamente. Y, y eso es un aprendizaje diario. Diario, 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 o sea, porque de pronto lo aprendes con una persona, pero llega uno nuevo y de pronto ese nuevo no estás acostumbrado a eso y quieres como reaccionar, porque es que la verdad es que Me siempre sorprende. está eso, va uno a sacar eso viejo enseguida, esa reacción. Entonces, gracias que hoy día tenemos el concepto y nos frenamos, o sea, no significa que porque yo me frene estoy echando para atrás, no, al contrario, ya soy capaz de darme cuenta que esa reacción debo frenarla, ya esa es esa conversación constante, y entonces digamos, sí, tienes tu... Entonces hagamos lo que dicen los abuelitos, las abuelitas dicen, cuenta hasta 10 antes de responder y vas a ver, o sea, y eso Exactamente, es de una manera. efectivo, efectivo, porque ya al dar ese paso de 10 segundos, ya tú tranquilamente puedes analizar y dar una respuesta. Y lo otro que les quiero dejar de consejo es una frase que me caló bastante, y es decir, ¿vale la pena perder la paz por esta situación? Háganse esa pregunta antes de responder con rabia, antes de responder en un momento en que el ego les vaya a ganar, y con eso desarman el ego. Sí, muy bien, gracias, Feliz. Anótate tú un hashtag que compartió Euge, ingeniero Dice, sanador. ah, Anótalo. sí, sí, me escribió, Sí, me escribió a decirme ingeniero mi ingeniero sanador. sanador. Buenísimo. Y aquí te puso Euge, gracias por tan linda charla, queridos amigos. Se les quiere, Euge también forma parte de esta comunidad de Ay, qué sanadores. linda.
Te mando un abrazote hasta Barranquilla, Félix. Gracias, gracias, gracias por compartir esa experiencia tuya. Gracias por ser como eres. Te honro de verdad mi corazón y sigue sanando por doquier, por doquier, por doquier, con esas capacidades. Y sigue conversando con tu ego. Muchas gracias, sí. Dios te bendiga. Un abrazo, Toti. Un abrazo.